Buenas noches, bienvenidos a otro programa de La Letra Colorada, un programa a donde buscamos las oportunidades que puede haber en el país dentro del contexto en el que el país vive. Hoy conversaremos con Juan Carlos Jácome, consultor económico y financiero de gran conocimiento de la situación económica del Ecuador. Con él exploraremos el entorno económico y financiero que ofrece el Ecuador, las oportunidades que pueden haber en ese sentido, como también los desafíos que presenta la economía nacional y la economía internacional. A continuación, el contexto noticioso del programa de esta noche. Se cumplió con el proceso electoral en Ecuador, en los que quedó decididas dos marcadas tendencias: el presidente candidato, que ganó con un estrecho margen, a la candidata de la Revolución Ciudadana, e igualmente en la Asamblea, dos bloques mayoritarios, el de ADN por un lado y el de la Revolución Ciudadana por otro. Esto debería plantear una cierta gobernabilidad. El candidato que gane la segunda vuelta tendrá ese bloque muy importante a su favor para poder gestionar las propuestas y cambios normativos, ojalá en función del progreso del país. Esto es un avance en el país. Los átomos políticos han quedado atomizados y nos concentramos por fin en dos tendencias que permitan definir qué es lo que el país quiere hacia su futuro. El presidente Trump continúa con la transformación del gobierno de Estados Unidos, creando un marco de menor regulación a los negocios. Es muy importante lo que está haciendo el presidente Trump en desbaratar la estructura de regulación en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Toda la ley que prohibía lo que llaman la norma anticorrupción en los negocios de Estados Unidos en el exterior, la eliminación del USAID. O sea, hay todo un proceso de apertura y liberalización de la economía norteamericana. La Unión Europea ha decidido invertir 200 billones de euros en el desarrollo de inteligencia artificial para alcanzar a China y Estados Unidos en el desarrollo de estos hitos que cambian tanto el comportamiento de compra como el comportamiento de venta. Por fin parecería ser que la Unión Europea se despierta de un letargo en el desarrollo tecnológico, a donde ponía énfasis en el plano regulatorio del desarrollo de la tecnología y no motivaba el desarrollo de la tecnología. Por otro lado, el presidente Trump ha hablado con el presidente Putin de Rusia y el presidente Zelensky de Ucrania para poner fin a la guerra en Ucrania. Ahora vamos con nuestra entrevista al señor Juan Carlos Jácome. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @Última Hora S_. En TikTok estamos como @Última Hora Ecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Ya estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y nos acompaña nuestro invitado de esta noche, el señor Juan Carlos Jácome. Él es consultor económico y gerente de Cesio Factoring, para hablar sobre el costo del dinero y muchas variables acerca de la visión económica y financiera de este 2025. Juan Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a La Letra Colorada. El gusto es mío. Espero aportarles con las ideas que tenga a la mano para toda su distinguida audiencia. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por participar en este programa para tratar de orientar
a la comunidad empresarial y emprendedora y profesional sobre lo que se viene en economía y finanzas en el año 2025. Un año que se presenta complicado, un año donde las políticas de MAGA del presidente Trump, sumado a los resultados electorales de Ecuador, etcétera, presenta un año de relativa inestabilidad y de incertidumbre sobre qué va a pasar. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué opina usted? Sí, bueno, en realidad, más que inestabilidad, yo lo veo más como incierto, porque hay muchas señales de mensajes que pueden lucir un poco raros para la historia comunicacional que hemos vivido, es decir, un mensaje global de integración, de mercados abiertos, de integración, que hoy un poco se contrapone a la visión un poco más cerrada que trata de imponer el presidente Trump. Entonces, creo que esa incertidumbre sí genera cuestionamientos, ¿no? Un poco, días atrás tenía una charla a nivel empresarial con un foro muy pequeño y la pregunta era la misma: ¿cómo ves la economía global ecuatoriana respecto al era Trump? Y realmente evidencia próxima no existe, tan cercana, y me tuve que remontar a la época de finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en los 1800 y pico y 1900 algo, antes de la Primera Guerra Mundial, que más o menos tiene algo parecido, porque el mundo antes era mucho más integrado de lo que hoy lo es. De hecho, recordemos que en esa época ni siquiera había pasaportes ni nacionalidades, todo el mundo, al menos en Europa, fluía libremente. Y hubo tensiones a consecuencia de que la industria pesada iba creciendo, y ahí es cuando Alemania se hace una nación, bloquea el ingreso de mercancías inglesas, y vemos ahí un poco el sabor de a qué implicó ese discurso y la implementación tal de barreras arancelarias. En esa época, sí, implementando barreras arancelarias, ¿qué pasó? El primer mundo perdió comercio, el primer mundo. Inglaterra tuvo que, a pesar de que mantuvo muchas épocas su visión de apertura, se vio obligado a cerrar también sus fronteras para protegerse. En otras palabras, si Trump pasa de la amenaza a los hechos, probablemente el comercio entre el primer mundo se merme. No estoy tan seguro de que eso nos afecte a nosotros, porque no competimos en esas ligas. No vendemos maquinaria, no vendemos tecnología, vendemos lo mismo de siempre, productos primarios mayormente. Entonces, si me preguntan, ¿qué pasará si Trump lo que dice lo hace y el mundo se cierra? Creo que Ecuador, a pesar de que es una economía pequeña, muy seguramente tendrá todavía espacios de comercio a esos países. Esa es mi primera reflexión. La segunda es, podría pasar que Trump, al cerrar su economía, hace que la incertidumbre lleve a todos los capitales nuevamente al primer mundo, particularmente Estados Unidos, y eso haga que el dólar se aprecie. Se aprecia el dólar, la exportación ecuatoriana se encarece. ¿Ok? Claro. Pero esto se puede neutralizar si el Federal Reserve empieza a bajar tasas de interés, como ocurre actualmente. Entonces es como que si ocurre lo que Trump está amenazando, habría una de cal, que es se van los capitales a Estados Unidos, el dólar se hace más duro, nos afecta en exportaciones, pero como el Federal Reserve tiene tasas más bajas, sí hace que de una forma hay un neutro y digamos que se rebalancee esa tendencia a apreciar el dólar. Entonces, en resumidas cuentas, para quien nos escucha, yo por lo pronto no tomaría ninguna acción preventiva, más bien observaría si la amenaza se transforma en una acción y si esa acción en definitiva empieza a tomar ya sentido en el comercio del primer mundo, y segundo, ver si los capitales empiezan efectivamente a apreciar más el dólar. Esos dos síntomas podrían de alguna forma alterar el comercio de Ecuador hacia el resto del mundo, que es lo relevante en este caso, ¿no? Creo que es el costo, la competitividad, correcto, realmente, porque nosotros no competimos en ese nivel de producto, y eso correcto, hay que dejarlo muy claro. Nosotros sí, estamos en otra banda de producto, y nosotros de hecho tenemos tratado de libre comercio tanto con China como con la Unión Europea. Luchamos por un tratado libre, por mejorar nuestras condiciones comerciales con Estados Unidos, pero estamos en otro segmento de producto, con lo cual no tenemos un impacto directo. Ahora, vamos un ratito a las elecciones en el Ecuador. Y esta palabra macabra que es tan real, pero es como despierta angustias, emociones, que es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, tenemos un resultado apretado, nuestra audiencia sabe el contexto político, no es necesario revisarlo, pero vamos a la situación económica de aquí o el mood
del empresario, del ciudadano, pero en el aspecto económico, de aquí hasta el 13 de abril, cuando es la segunda vuelta. Sí, a ver, históricamente, en momentos electorales como estos, siempre la inversión y el arriesgar tiende un poco a disminuirse o a reprogramarse, por decirlo así. Porque, en cierta forma, las empresas ya tienen un planning que difícilmente lo alteran en su esencia, más bien lo pueden retardar, dependiendo de lo que vayan viendo en el camino. Entonces, para mí eso pasa hoy, no es algo atípico, pasará siempre, porque obviamente, depende de quién tenga la baraja, uno ve si ajusta o no el planning en cierta medida. Si me preguntan a mí, desde el 2000 que estamos dolarizados, el Ecuador ha sido neutro a lo político, ¿sí? Te puede afectar en el clima, en el ambiente, en, ¿sabes qué, Chuzo? Este de aquí dice lo de aquí, el de acá dice lo de allá, ¿te imaginas? O sea, te puede afectar en cómo vives el día a día, ¿ok? Pero económicamente yo no he visto realmente que lo político trascienda realmente a lo económico, salvo en dos variables, sí, o en dos variables económicas como tal, que son la presión fiscal y la inversión doméstica. ¿Okay? Eso pero son dos variables importantísimas, Juan Carlos. Claro, pero ya te voy a explicar qué ocurre y digamos y por qué digo lo primero. A mí me preguntaban cuando hubo la muerte cruzada, me venían algunos medios y me decían, ¿y qué va a pasar? Pero había como que un énfasis de que diga, se va a descalabrar todo, ¿ya? Entonces yo les decía, miren, a pesar de las expectativas, yo les tengo que decir que no va a pasar nada. ¿Pero por qué? Yo digo, mira, el elemento más clave de comparación en esta época es Lucio Gutiérrez. Él se cae un año y en ese año el Ecuador crece al 4%. Y el siguiente año creció el 5% el Ecuador. O sea, no hay una relación entre descalabros presidenciales o derrocamientos con caídas de economía, ¿no? Pero ahí yo quisiera una corta repregunta, y es, hay un costo invisible muy grande de todo lo que no se hace por miedo a lo que puede pasar. Eso no se puede medir. No hay forma de medirlo. Si un inversionista tenía, me voy a inventar, 20 millones y decide que mejor voy a meter 2 nomás y voy a seguir drenando lo más que puedo el negocio porque el negocio no me da certezas que me permitan incurrir en un riesgo mayor por todas estas faltas de garantías o, por ejemplo, la carga tributaria o el cambio de reglas. Eso no hay cómo medirlo. ¿Crees tú que eso es un factor importante? Ahí me quisiera añadirle un tema objetivo inmediatamente el riesgo país subió. Pasó de 900 a 1200, algo por el estilo. Sí, sí. El riesgo país. Eso afecta al flujo de capitales, a la tasa de interés, a las decisiones de inversión realmente extranjeras, no a la doméstica en el Ecuador, sino a la realmente extranjera. ¿No tiene eso un impacto? Sí, ahí hay muchos temas, vamos a ver cómo los cortamos. Pero no importa, vamos desmenuzando está que bien. Está linda la conversación. Lo que me preguntas es súper bueno y yo te diría, mira, todo entorno tiene un riesgo base que tú no lo puedes administrar porque es lo que se denomina el riesgo idiosincrático. Entonces, en una charla en la cual estuvimos presentes en la Cámara de Comercio, yo analicé datos desde 1960, 80 hasta el 2023. O sea, tengo una colección de todo tipo de álbum, ¿ok? Música romántica, de música rockera, de todo. Entonces, si te das cuenta en ese espacio, la inversión extranjera directa es casi la misma en comparación con el PIB. Entonces, si tú te preguntas más en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Es capaz la estructura propia nuestra, como sociedad, que al ser muy pequeños y muy fraccionados, estamos siempre expuestos a un nivel de incertidumbre tal, a nivel idiosincrático, que siempre será igual, por decirlo así. ¿Ok? Salvo que seamos un monólogo de pensamiento político y ya, todo el mundo piensa lo mismo y es estabilidad. Eso no va a pasar. Y en el Ecuador, desde cuando lo quieras ver, nunca ha pasado. Y entonces, probablemente nuestro nivel base de riesgo en función de esta estructura de la sociedad y política, al final lo que vemos en una asamblea, lo que vemos en la política es un reflejo de lo que somos, capaz nos hace entender que al ser muy pequeños y muy atomizados, hay un riesgo base muy natural, ¿ok? Es como que si tú vas a una casa que está acostumbrada quizás a unos decibeles de música o de ruido determinado, para ellos quizás el tono de voz es normal. Y cuando excede ese límite ya hay ruido, cuando quizás viene alguien de otro lugar y dice, no, y aquí esto es un escándalo. ¿Okay? Para mí es así la comparación. Entonces, sí, sería interesante ver cómo
administramos esta idiosincrasia, pero vemos que en 45 años no ha cambiado, ¿no? Por cierto, muy interesante ese gráfico que presentaste en la Cámara de Comercio. Muchas Me pareció muy claro y muy decidor de lo que ha sido la historia económica y democrática de nuestro país. Ahora, volvamos a la hora, Okay. al 2025, abril de 2025. Nuestra audiencia está pensando qué hace con sus negocios, toma riesgo o no toma riesgo. De acuerdo a esta ecuación planteada por ti, el riesgo es más bien emocional y no tanto concreto. Pero, ¿qué pasa cuando el rol del Estado puede cambiar claramente en función del impacto que tiene o no en las empresas? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, ahí tienes dos realidades que un poco también las hablaba en ese día. En el tramo del 2000 al 2023, en efecto, a pesar de que en cada gobierno se inaugura una nueva reforma tributaria, las de la época de Rafael Correa, digamos que fueron más eficaces en su objetivo de capturar más tributos de cada dólar de producción. Por eso es que yo sí decía, el pensamiento de centro-izquierda en este periplo, digamos que dolarizado, esa tendencia ha creado una presión fiscal mucho mayor que la de los otros gobiernos, a pesar de que en todos había reformas tributarias. Entonces, ese es un primer check, es decir, sí, probablemente en un gobierno de esa tendencia, seguramente existen reformas tributarias que, capaz de ser muy invasivas, te van a sacar más recursos de lo que hoy hay dentro del PIB, ¿ok? Eso es un fact, al menos de los datos. Lo otro era la inversión doméstica. En ese espectro habían dos periodos claves donde te decían que había mayor inversión doméstica respecto de los otros gobiernos, y eran los de centroizquierda también. Estaba el de Rol 2 y estaba también el de Rafael Correa. Entonces, ¿cuál es el corolario de ese segundo punto? Es, sí, en promedio, los gobiernos que tienen pensamientos de centro a la izquierda tienden a atender economías con mayor inversión local, lo cual es un punto positivo, es decir, no vamos a decir que es negativo. Entonces tienes ahí en cuanto sea sostenible. Tienes un yin-yang, por decirlo así, ¿ok? Entonces, y lo otro. Entonces, más bien yo pienso que el empresario, el inversionista, sí debería esperar al final con qué escenario va a jugar para saber cómo y cuánto invertir, o si ya invertir, saber cuánta rentabilidad exigir en esa inversión. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí va un poco el juego. Yo no pienso que en ninguno de los escenarios veamos un colapso de la economía, es decir, mercados cerrados. No pienso que pase eso. Son momentos distintos. De hecho, si llega a ganar, por ejemplo, Luisa González, no es imposible que replique una política pública idéntica a la que hizo Correa. Fueron momentos distintos. De hecho, Correa enfrentó precios de petróleo únicos. Luisa enfrenta un entorno de precios de petróleo promedios y probablemente, dependiendo de lo que haga Trump, a la baja, porque si Trump es agresivo en el fracking, va a tirar el precio a la baja. Entonces, ese juego sí es distinto al que enfrentó en su momento el correísmo y seguramente tendrá otros matices en el que hacer. Pero sí, el empresario en su racionalidad debería hacer un juego de primero veo y luego juego, ¿sí? Porque evidentemente allá admite la lógica y no solo al empresario. Creo que todo agente económico debe hoy en día, en este momento actual, pensar así. ¿Cómo se resuelven las cosas? Veo que he decidido a nivel de hogar, si me endeudo en una casa, si tomo este crédito para financiar, yo que sé, algún consumo. Entonces, todo ente económico en este momento debe estar más que nada expectante y no tomar decisiones mayores, sino hasta cuando se resuelva cómo va a ser realmente el juego y la estrategia como tal. Volviendo un poco a lo que empezamos en la conversación sobre el impacto internacional, ¿no le parece a usted que estas medidas o esta guerra comercial va a afectar a las economías de la Unión Europea, de la China, de Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el incremento del costo de vida, en lo que tiene que ver con los volúmenes de comercio exterior, con el cambio de hábito de consumo? Y nuestros productos son productos alimenticios que van a esos sectores y que están sujetos a esas variables. Sí, a ver, ahorita yo pienso que estamos en una fase preliminar del juego para saber realmente cuál es el juego que quiere plantear Trump. Yo me atrevería a decir que ahorita el juego no es comercial, más bien es un juego de inversión, y voy a poco abrir por qué pienso esto, porque en la práctica él anunció algo
contra Canadá, Estados Unidos y China, que no es casualidad con los tres. México. Canadá, correcto, México y China, no es casualidad. Los tres concentran más del Pareto de lo que ellos importan. ¿Okay? Perdón, sí, para sí. la audiencia, cuando dice más del Pareto, Es decir, ¿a qué se refiere? Concentran más del 80% de lo que importa Estados Unidos. 80-20, el famoso Sí, 80-20 de Pareto. O sea, más de ese porcentaje viene de esos países de lo que importa Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pienso que realmente está haciendo Trump? Es, a ver, yo tengo el poder político, correcto, y tú a mí me importas esta cantidad de recursos. Listo. Yo te amenazo con que te voy a bloquear, porque obviamente, si yo te importo tanto, tu economía depende de mí. ¿Ok? Y lo que para mí está es renegociando otras variables y dimensiones que Estados Unidos quiere empoderarse. Me pongo a hilvanar. Digamos que Estados Unidos quiera que americanos sean los que manejen las petroleras mexicanas. Probablemente al frenar o hacer esta amenaza, pone en la mesa a negociar a México y logra estas condiciones. Y una vez relajado eso, capaz subirá en algo el arancel, luego lo bajará y regresa al punto comercial original. Entonces, por eso digo, yo no podría decir hoy en día que la guerra va a ser comercial. La amenaza es comercial. No sabemos qué objetivo hay detrás. Entonces, Es posible que en esa línea de ideas lo que está trabajando Trump es un nuevo posicionamiento de Estados Totalmente. Unidos, un fortalecimiento en el posicionamiento internacional. Por ejemplo, lo que hace en Panamá, de quitar o disminuir el rol de los chinos en el control del canal y fortalecer nuevamente el rol de Estados Unidos, siendo que Estados Unidos venía teniendo un proceso de debilitamiento. sí, En esa misma línea, en otro tema que es el tema de tecnología, estamos viendo que también se está haciendo, por lo menos pública, toda una campaña de competencia en el desarrollo de las nuevas tecnologías, empezando por la inteligencia artificial. La Unión Europea anuncia una inversión de 200 billones de euros en el desarrollo de inteligencia artificial para tratar de competir con China y Estados Unidos. China acaba de salir el Deep, ¿cómo se llama el proyecto? DeepSeek. DeepSeek, La IA correcto. Que saca la competencia de ChatGPT. que saca un sistema de inteligencia artificial inmensamente más barato de lo que están desarrollando en Estados Unidos. Y Estados Unidos anuncia una inversión de 500 billones de dólares y lo pone a Elon Musk y a todos los cerebros de la tecnología a liderar el cambio tecnológico de Estados Unidos. Esto también va a tener un impacto en el tipo de empleo, en la generación de empleo, en el desarrollo y en la competitividad de los países. ¿Cómo ven ustedes? Sí, a ver, es difícil prever qué va a pasar con la IA en el largo plazo, pero yo creo que en el corto plazo básicamente es un salto de productividad. Es decir, el que mucha gente tenga disponibilidad estas tecnologías, lo que va a hacer es que lo que hoy se hace de una forma lo puedes hacer de manera mucho más eficiente. Hoy en día, para mí eso es lo que va a ocurrir, un salto en la productividad que va a ser un beneficio para toda la economía, digamos, quienes invierten y quienes la utilizan como consumidores. Puede que en largo plazo cree cambios estructurales no tan deseables, pero como todo en la vida, hemos sido, digamos, testigos en la historia de que ha habido evoluciones a nivel de actividades y niveles de producción. La revolución industrial fue una de ellas, pues, ¿no? Toda la agricultura, de pronto hubo máquinas que hacían cosas. Eso hay que verlo en el tiempo. Y de hecho, esta revolución industrial no ocurrió en 10 años. Tomó casi un siglo desde que empezó hasta que la vimos ya germinar en sus épocas y la seguimos viviendo. Entonces yo pienso que en un primer momento toda esta revolución de IA lo que va a generar para nosotros como economías es un mayor aumento en la productividad. Lo que hacemos, lo haremos mejor, obviamente a menor costo y mucho más rápido. De hecho, en lo que yo hago, por ejemplo, yo hago mucho análisis de datos. La IA te ayuda, te hace algo que te demorabas quizás 2 días en procesar la información. Tiempo. Claro, tienes un feedback mucho más rápido. Entonces, el costo se reduce al cliente cuando hago análisis de datos, ¿sí? A nivel inclusive en donde yo gerencio, los modelos de riesgo ya me son mucho más eficientes porque los puedo utilizar mucho más rápido. Entonces, hay mayor nivel de productividad, evidentemente. Si uno se pone a analizar, sí, a veces uno puede decir, entonces, ¿para qué mantengo un analista? Capaz me quedo nomás con la IA y listo. Entonces, eso puede pasar en un futuro no tan cercano para mí y vamos a ver cómo se cambia realmente lo que conocemos como el capitalismo, como lo conocemos hoy en día. Seguramente esto va a cambiar las formas de producción, la forma de obtener bienestar del mercado, pero creo que nosotros no lo vamos a ver en su plenitud, capaz de ir a siguientes generaciones.
¿Crees que ese proceso, el aceleramiento o la velocidad del proceso puede verse, por ejemplo, influenciado por el anuncio del gobierno de que Google participe en la mejora, por ejemplo, de los sistemas del IES o de CNT? Es decir, esa injerencia, porque basta que un gran jugador del mercado empiece a utilizar una tecnología nueva, que los otros tienen que competir e igualarse. ¿Crees que puede ser un factor determinante o crees que es muy pronto para decir eso? No. De hecho, a ver, sobre todo en el Ecuador, si alguien juega diferente, va a incomodar al resto. Ajá. Y esa incomodidad va a hacer que lo vayan a buscar. Doy un ejemplo. Alguna vez yo fui presidente de una banca pública y son preguntas que uno se hace. Yo me decía en ese entonces, ¿y por qué los hipotecarios son a 15 años? ¿Por qué no son a 20? A 25. Correcto. Entonces conversaba con un banco que está relacionado con esto donde estaba y le decía la consulta, explícame por qué cortamos en 15 y no vamos a 20. Me dice, ¿pero por qué es a 20? Quizás pague más intereses la persona, pero la cuota es más baja, pues entonces accede a la casa con mayor probabilidad y dinamiza el sector real. Bueno, ese banco amplió a 20. Acto seguido, los demás jugaron a 20. Entonces, si yo hago ese ejemplo como caso práctico, lo llevo a la tecnología, de ley que sí. Es lo mismo. Sobre claro. todo en este país, donde muchos mercados son de pocos jugadores y están sentados esperando recibiendo más el chequecito, porque con lo que hacen les bate y les sobra, que alguien los desacomode, los obliga también a jugar igual. Entonces sí creo que va a cambiar mucho en la medida en que jugadores importantes de ciertos mercados adopten esto para ser más productivos, más eficientes y de seguro va a generar una sinergia importante, ¿no? Juan Carlos, este programa se llama La Letra Colorada por la letra chiquita. Pero antes de cerrar con ese mensaje, a ver, porque tengo una pregunta que me queda del foro de la Cámara de Comercio de Guayaquil. allá. Okay. Claramente dijiste que en función de los recursos que recibió el Estado a finales del año 2024, ese capital que tiene la banca tiene que entrar a jugar a la economía nacional. Entra mucho, se demora en salir, pero tiene que ser posicionado durante el tiempo. Y que en función de eso, si me estoy equivocando en la inferencia, por favor me lo dices, en función de eso, las tasas iban a bajar, las tasas receptoras del dinero iban a bajar y que por tanto el cliente, el consumidor iba a poder acceder a créditos a unas tasas más competitivas que comparadas con el 2024. Si esto es correcto, ¿qué puede esperar nuestra audiencia? ¿Cómo se puede beneficiar de esa reducción de tasa, de esos capitales frescos para nuevos emprendimientos, nuevos endeudamientos, nuevos riesgos que las empresas y las personas quieren o pueden tomar en función de una mejora en la condición? A esa pregunta de María Sol, ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo, es que te añadiría aquello de que la letra chiquita, ¿qué tiene que ver el emprendedor, el profesional, en las oportunidades que se le presentan en este ambiente de una dinámica de cambio muy agresiva durante el año 2025, por todas las razones que hemos hablado, sumado al tema de lo que nos está diciendo María Sol? ¿Cuál es tu recomendación, su consejo a la audiencia? Primero, es cierto, el mercado global de capitales va a generar mucho movimiento de dinero porque las tasas de interés en Europa y Estados Unidos empezaron a descender el año pasado. Y eso hace que más disponibilidad de recursos esté en las manos de las personas del primer mundo, consumen más y por tanto fluye hacia nuestros países. Por ende, aquí, lejos de haber escasez de recursos, porque por obvias razones del entorno, va a haber mayor disponibilidad de liquidez. Asumiendo que el mercado funciona correctamente, la banca debería propender a bajar tasas de interés. ¿Ok? Y en esa línea, nosotros como consumidores de créditos, a nivel de consumo o productivo, podremos en cierta forma, primero, pensar en hacer swaps de crédito. Es decir, tengo una deuda más cara, pensemos en reestructurarla y cambiemos una mucho más barata. Si no es aquí, con banca al exterior, porque digamos que en todos los mercados pasa lo mismo. 1, 2, saber en dónde podemos invertir. Yo siempre soy prudente y lejos de ser agresivo, soy más conservador. Si yo me dedico, yo qué sé, a vender plumas, probablemente no los invite a invertir en limones, sino a invertir quizás en, si comercias plumas, ¿por qué no produces las tapas? ¿Por qué no distribuyes las plumas a nivel global? Es decir,
integrarte verticalmente o horizontalmente sería mi sugerencia. Si ya estás desmontado en un negocio, sí, que ya está maduro, sería mi sugerencia número 1. Si no está maduro, ver la forma de, digamos, que ampliar la escala de producción sería mi sugerencia número 2 si estás en ese esquema, ¿no? Entonces, sí, es un año que a pesar de la incertidumbre, hay altísima posibilidad de captar recursos e incrementar la capacidad de los grupos económicos, de las empresas nacientes, de los mismos emprendedores, ¿sí? Si leen bien el mapa, ¿ok? Porque la idea es captar recursos y ponerlos en espacios que nos den retorno, ¿sí? Porque si lo pongo a que se hunde el dinero, obviamente me endeudé más y nunca saqué el provecho de esa decisión de arriesgar. Entonces, yo le sugiero a todo el mundo realmente, veamos la parte política como una muy buena telenovela, ¿sí? Tratemos de siempre taparnos los oídos y ver hacia adelante las señales, porque a veces el ruido aturde, ¿sí? El ruido nos predispone. En la política se dice mucho, se habla mucho, y la historia nos dice que inclusive 2 tipos que se peleaban durante una década acabaron siendo amigos, ¿ok? Entonces, eso nos lleva un poco a reflexionar. Tapémonos los oídos, vivamos nuestra vida propia, es decir, nuestro negocio, nuestra familia, no siendo, digamos que ingenuos, pero siendo muy objetivos, ¿sí? La novela tendrá su hora específica de 7 a 8 o de 3 a 4, ¿sí? Ahí sí, denle café, denle rosca, denle pan y luego regresen a la actividad normal. Es mi sugerencia realmente para todos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias por y con todos tus este consejos. mantra nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con nuestro segmento de conclusiones. En un mundo donde el tiempo es oro y la información es poder, en Última Hora Ecuador, lo importante al instante. No te pierdas nuestro noticiero Última Hora Ecuador, primera emisión de 12 p.m. a 1 p.m. Les traemos las noticias más relevantes, análisis detallados, reportajes exclusivos para mantenerlos informados sobre lo que sucede en nuestro país y el mundo. Y Última Hora Ecuador, segunda emisión de 6 p.m. a 7 p.m. Sean ustedes bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero Última Hora Ecuador. Como siempre, nuestro compromiso de llevarles la información eficaz y oportuna en el ámbito de la política, economía, deportes y entretenimiento. Toda la información en tiempo real en la palma de tu mano. No te pierdas ni un detalle, sé el primero en enterarte. Síguenos en Instagram como @ultimahoraecua. YouTube, Última Hora Ecuador, en X, @ultimahoras_. En TikTok estamos como @ultimahoraecua. Te esperamos en nuestra página web www.ultimahora.es, solo por Vito TV. Estamos de regreso aquí con nuestro segmento de conclusiones. Quiero resaltar lo dicho por nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Jácome. Él es consultor económico y gerente de Cesio Factoring, acerca de las oportunidades que traerán la reducción de tasas en los préstamos. Es decir, tenemos la oportunidad de observar y si hay un movimiento de tasas adecuado, entonces mover el capital de tal manera que sea de nuestra ventaja y no que el capital se hunda y que el endeudamiento incremente. Eso es algo valiosísimo de cara al 2025, en lo que tenemos que estar muy despiertos en esta observación de las tasas para poder aprovechar las oportunidades. También quiero destacar que Juan Carlos nos ha dicho que en un año de una profunda dinámica de cambio en lo internacional y en lo nacional, hay que ver las oportunidades. Hay que estudiar bien el escenario y con la cabeza fría trazar un plan estratégico que permita, dentro de esa dinámica de cambio, aprovechar las oportunidades que tiene tu empresa, tu capacidad de producir, tu capacidad de generar ingresos. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Si no nos siguen en las redes sociales, por favor, hágalo. @laletracolorada en Instagram, en TikTok y en YouTube. Que tengan muy buena noche. Buenas noches.